Dylan Klebold nació el 11 de septiembre de 1981 en Lakewood, Colorado. Sus padres, Thomas Klebold, un geofísico dedicado al sector de ingeniería, y Susan Klebold, una trabajadora social, se esforzaron por brindarles a sus hijos una vida estable y acomodada. Con el nacimiento de su primogénito, Byron Klebold, y posteriormente de Dylan, reafirmaron su compromiso de garantizarles un entorno seguro y oportunidades para su desarrollo. Aunque la familia provenía de antecedentes acomodados, tuvieron que labrarse su propio camino para mantener su estatus socioeconómico, consolidándose dentro de la clase media alta. Desde temprana edad, fue descrito como un niño muy tímido y sensible. Era muy querido por sus maestros y compañeros, destacándose tanto por su inteligencia como por su habilidad en las matemáticas. Su familia fomentaba un hogar estructurado, con normas estrictas y una filosofía de no violencia. Su madre vigilaba cuidadosamente los medios y juguetes a los que sus hijos estaban expuestos, preocupada por los posibles efectos negativos de violencia que estos mostraban. Dylan asistió a la escuela primaria Normandy, donde conoció a su amigo Brooks Brown. Dentro de la escuela, Dylan experimentó momentos difíciles. Brooks recuerda un incidente en el que Dylan, sin querer, salpicó con lodo el abrigo de una niña. Aunque intentaron explicar que fue un accidente, una profesora, muy molesta, los obligó a limpiarlo de una forma humillante. En vez de darles los materiales adecuados, les entregó un cepillo muy pequeño, lo que hizo que limpiar la prenda fuera mucho más difícil. Los dos intentaron quitar la mancha, mientras lloraban sin poder contenerse, sintiéndose frustrados e impotentes. Hasta el día de hoy, sigo molesta por el trato que recibieron mi hijo y sus compañeros en ese colegio, y no solo por el incidente en el baño. Esta profesora esperaba que los niños fueran perfectos, pero los niños no son perfectos, y ella no aceptaba nada menos. Dylan era el niño más dulce y adorable que podías conocer. Aunque era muy tímido, necesitaba 15 o 20 minutos para sentirse cómodo con nosotros, incluso cuando ya lo conocíamos. En tercer grado, Dylan y Brooks serían transferidos a un programa diseñado para estudiantes talentosos. Este programa era muy competitivo, lo que creaba un ambiente de mucha presión, donde los estudiantes siempre trataban de sobresalir. Según Brooks Brown, el acoso escolar era una práctica habitual en este entorno, aunque sus padres subestimaban su magnitud debido a la falta de información sobre la dinámica social dentro de la escuela. Brooks también recuerda que Dylan a menudo reprimía su enojo hasta que, de repente, lo manifestaba de manera explosiva. En una ocasión, esta acumulación de frustración desembocó en una confrontación significativa entre ambos. A pesar de la magnitud que tuvo este incidente en su momento, no afectó significativamente su amistad. Continuaron compartiendo tiempo juntos, disfrutando de videojuegos en casa de ambos, participando en diversas actividades y siendo miembros activos de los Cub Scouts. En este grupo, no solo obtuvieron reconocimientos por su desempeño, sino que también sus padres tuvieron la oportunidad de conocerse, lo que fortaleció aún más su vínculo de amistad. En 1993, Dylan comenzó sus estudios en Ken Carroll Middle School. Durante este tiempo, se volvió más callado y retraído, lo que sus padres pensaron que era una fase normal de la adolescencia. Brooks afirmaba que, al igual que en su escuela anterior, tanto él como Dylan fueron víctimas de acoso escolar. Sin embargo, Dylan tendía a esconder su malestar internamente, distanciándose de muchas personas, incluido del propio Brooks. Esta separación no se debió exclusivamente al acoso, sino también a diferencias en sus caminos de vida, lo que llevó a ambos a formar sus propios círculos sociales. Aún así, mantenían cierto contacto y ocasionalmente compartían momentos juntos. Eric Harris nació el 9 de abril de 1981 en Wichita, Kansas. A diferencia de Dylan, Eric no pasó su infancia en Colorado. Su familia se trasladaba con frecuencia debido al trabajo de su padre, quien servía en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estos constantes cambios de residencia marcaron profundamente a Eric, generándole sentimientos de abandono, ya que debía dejar atrás a sus amigos y adaptarse repetidamente a nuevos entornos. En 1983, la familia se mudó a Dayton, Ohio, y en 1989, cuando Eric cursaba el tercer grado, se trasladaron a Oscoda, Michigan. Allí, acumuló numerosos recuerdos significativos. En esta pequeña ciudad,
forjó una estrecha amistad con dos vecinos de su edad, con quienes pasaba los días explorando la naturaleza, jugando fútbol, montando bicicleta y creando aventuras al aire libre. Sin embargo, tras 3 años de estabilidad, en 1992, la familia tuvo que mudarse nuevamente, esta vez a una base aérea militar cercana. Aunque no estaba lejos de Oscoda, la experiencia no fue igual. Para el verano de ese mismo año, se trasladaron a otra base aérea, en Plattsburgh, New York, marcando otra ruptura importante para él. En Plattsburgh, Eric tuvo dificultades para hacer amigos, pero con el tiempo formó relaciones importantes. Su amistad con Chris Otten destacó como una de las más notables, describiéndolo como el mejor amigo que jamás había tenido. Juntos exploraban áreas históricas, recolectaban objetos de la guerra civil y se mantenían activos jugando béisbol y yendo al gimnasio. Durante este periodo, Eric inició su primera relación sentimental, una experiencia típica de la adolescencia que, aunque carecía de mayor compromiso, le brindó un sentido de pertenencia. A lo largo de los años, ambos mantendrían contacto, incluso hasta poco antes de su muerte. Según el testimonio de la joven, esta recibió un último correo de Eric ese mismo día de la masacre. No obstante, nunca pudo acceder a su contenido debido a que las autoridades confiscaron sus cuentas durante la investigación. Lo ocurrido en Columbine fue terrible. No estuve allí, pero puedo dar mi perspectiva porque conocí a alguien involucrado. Nunca justificaré lo que hizo Eric, pero creo que es importante ver más allá de cómo lo presentaron los medios. Eric era un chico tranquilo y simpático. Lo conocí en 6º grado. Al principio no éramos cercanos, pero luego nos hicimos amigos, y más tarde se convirtió en uno de mis primeros novios. Después de que se mudara a Colorado, seguimos manteniendo contacto a través de correos, cartas y llamadas telefónicas. Cuando lo atraparon robando una furgoneta, me dijo que fue algo impulsivo y que sus padres estaban molestos. Le aconsejé asumir las consecuencias y seguir adelante. Pensé que estaba mejorando, pero luego supe que lo rechazaron de las Fuerzas Armadas y que no veía muchas oportunidades en su futuro. En retrospectiva, había señales de que algo no iba bien. Parecía más enojado y resentido. Después de un tiroteo escolar antes de Columbine, le mencioné a una amiga que me preocupaba lo que Eric podría hacer. Nunca habló de armas, pero una vez me envió un sitio web inquietante. Cuando supe que él era uno de los tiradores, me sentí mal, aunque no sorprendida. Eric fue muy amable conmigo. Aunque hizo algo terrible, sé que una parte de él era buena. Ojalá pudiéramos ver a personas como él no solo por sus acciones, sino como seres humanos complejos. A pesar de la aparente estabilidad en Plattsburgh, el anuncio del cierre de la base aérea representó un nuevo golpe emocional para Eric. Consciente de la inminente mudanza, describió esta transición como la más desafiante de su vida. Me sentí solo, perdido e incluso angustiado por haber pasado tanto tiempo con mis amigos y ahora tener que irme por algo que no puedo detener. No toma mucho tiempo para hacer un mejor amigo, pero solo se necesitan 2 palabras para perder a uno. Nos mudamos. En julio de 1993, tras el cierre de la base aérea y la jubilación de su padre, la familia Harris se estableció definitivamente en Littleton, Colorado. Aunque sus padres tenían vínculos previos con la comunidad, para Eric representaba un entorno completamente nuevo y desconocido. Ese mismo año, Eric también se sometió a una cirugía correctiva de pectus excavatum, una afección congénita que afectaba su estructura torácica. Aunque la intervención fue exitosa y las marcas físicas eran mínimas, Eric igualmente desarrolló una creciente inseguridad sobre su apariencia, posiblemente exacerbada por esta condición. En Columbine, evitaba quitarse la camisa en los vestuarios debido a las burlas que recibía por su torso hundido y las cicatrices quirúrgicas. A medida que crecía, estas inseguridades se agravaron debido a comentarios despectivos de sus compañeros sobre su baja estatura, su complexión delgada y la aparente desproporción entre su cabeza y cuerpo. Eric Harris y Dylan Klebold se conocieron durante su paso por Ken Carroll Middle School. Aunque no existe una fecha precisa que marque el inicio de su amistad, fue allí donde sus caminos se cruzaron por primera vez. El vínculo entre ambos no se consolidó de inmediato, pero con el tiempo fue fortaleciéndose de manera progresiva. Ambos compartían una serie de frustraciones personales que, aunque no idénticas, parecían resonar en sus experiencias y perspectivas sobre el mundo que los rodeaba.
Este lazo se afianzó mediante intereses comunes como los videojuegos, las computadoras, el béisbol y en ocasiones a través de la imitación mutua de pasatiempos. En 1995 iniciaron juntos la escuela secundaria en Columbine, justo después de una extensa remodelación del edificio. La coincidencia entre su ingreso y la renovación pareció simbolizar al menos superficialmente un nuevo comienzo en un entorno educativo más moderno y estructurado hasta la graduación. Ambos formaban parte de la clase del 99, la primera generación en transitar completamente por el renovado plantel. Desde los primeros días, Eric y Dylan comenzaron a fortalecer lazos con antiguos compañeros de su escuela anterior y a establecer nuevas amistades con intereses similares. Durante Halloween de ese mismo año, Dylan, Eric y Zach Heckler asistieron a una casa embrujada organizada por Nick Baumgart, un amigo de Brooks Brown. Este evento representó el primer contacto importante entre Eric y Brooks, ya que si bien previamente se habían cruzado, sus interacciones hasta entonces habían sido superficiales y distantes. A partir de ese momento, Brooks se integraría a su círculo cercano, iniciando una etapa que contribuyó a consolidar una buena amistad a lo largo de los años, al menos en un comienzo. La cultura escolar en Columbine ha sido objeto de múltiples interpretaciones, muchas de ellas contradictorias. No obstante, el testimonio de numerosos exalumnos sugiere con claridad que el acoso eran prácticas comunes y a menudo manifestadas de manera más agresiva de lo que podría suponerse. En este contexto, los atletas, especialmente los jugadores de fútbol americano, gozaban de un estatus privilegiado que les otorgaba impunidad frente a comportamientos abusivos. Esta jerarquía, permitida en parte por la administración escolar, facilitaba un entorno en el que el acoso físico y verbal eran frecuentes, afectando tanto a estudiantes varones como a mujeres. Aunque no existe un consenso sobre la intensidad del acoso que Eric y Dylan recibieron, varias declaraciones, a veces contradictorias, nos pueden ofrecer una visión de lo que pudieron haber atravesado. Un caso citado es el de Devon Adams, quien afirmó haber sido víctima de insultos homofóbicos por parte de deportistas debido a su interacción y amistad con Eric y Dylan. I was pushed against a locker one day by a football player at the school because he saw me talking to Dylan, and he asked me, why are you talking to that f***? You dyke? He was just throwing his weight around. He was just being a jerk. Otros estudiantes reportarían episodios recurrentes en los que Eric y Dylan eran blanco de empujones, golpes y otros ataques de mal gusto. They were the bottom two kids in the entire school, not just out of the senior class. The entire school, they were the two uncoolest kids. So they were the losers of the losers, is the way to put it. They're walking through the halls, and you can see a wall of jocks coming at them. You get the hell out of the way. It's their hall, their world. And Eric and Dylan didn't get out of the way. And so you see the jocks lay their elbows right into Eric and almost knock the camera out of his hand, and you don't hear them bitching because they're so used to it. They don't go, "What the hell was that?" They go, and they just move on because it's so commonplace. Resultaría excesivo enumerar cada caso documentado, pero Brooks Brown también relataría que era habitual que les lanzaran botellas con basura. Nathan Vanderau, compañero y amigo de Klebold, también recordó cómo les arrojaron incluso un vaso con excremento. De más está decir que quienes más sufrían de estas agresiones eran los alumnos considerados diferentes o que no encajaban con los estándares dominantes asociados. La cuestión no solo era eso, sino que también estaba la frustración entre los estudiantes acosados por la percepción de impotencia frente a sus agresores. Muchos expresaban que si intentaban defenderse, eran ellos quienes enfrentaban represalias, mientras que los deportistas quedaban impunes, protegidos tanto por su estatus como por la pasividad de la administración. Entre los casos más graves relatados está el de un estudiante que sufrió una fractura debido a un acto violento de acoso, demostrando la magnitud que podían llegar las agresiones en ese momento. La inacción del personal docente a su vez evidenciaba una normalización de estas dinámicas, las cuales parecían contar con una validación implícita por parte de quienes, en su rol institucional, rara vez intervenían. La postura del director Frank DeAngelis en su momento
también generaría controversia, pues este negaría sistemáticamente la existencia de cualquier acoso en Columbine, lo cual por obvias razones sería ampliamente cuestionado. En un informe realizado por Regina Werter en el año 2000, titulado La cultura escolar de Columbine, señala lo siguiente: no se puede afirmar con certeza que tanto del bullying en Columbine fue realidad y que tanto fue percepción. Lo que sí es claro es que hubo acoso escolar, aunque la reacción de la administración varió. A veces fue adecuada, otras veces incierta o desconocida. Muchos de los entrevistados creían que el bullying era parte de la cultura del colegio. En su diario personal, Eric Harris expresaría con crudeza el impacto psicológico que le generaban las constantes burlas dirigidas a su apariencia y supuesta debilidad. Estas experiencias parecían alimentar una creciente ira y resentimiento hacia el mundo y la escuela. Todos se burlan de mí por mi apariencia y por lo débil que soy. Bueno, me vengaré de todos, la venganza definitiva. Ustedes podrían haberme mostrado más respeto, haberme tratado mejor, haber valorado mi conocimiento, y tal vez no habría estado tan dispuesto a arrancarles la cabeza. Dylan tampoco estaría exento de episodios de acoso fuertes, particularmente en relación con su forma de vestir y personalidad reservada. Solo sé que quiero matar a todos esos que se metieron conmigo. Uno de los incidentes más recordados fue el momento en el que tanto Eric como Dylan serían intencionalmente rociados con salsa de tomate por otros estudiantes. Este acto de humillación pública dejó una gran marca en ambos, pero especialmente en Dylan, quien lo tomó como una experiencia devastadora. Según el testimonio de su madre, Dylan regresó a casa visiblemente afectado, se encerró en su habitación y lloró en silencio, acostado con sus peluches de la infancia. Si bien la narrativa predominante tiende a representar a Eric y Dylan como víctimas absolutas del entorno educativo, varios de los testimonios revelan comportamientos agresivos por parte de ambos hacia otras personas. Por ejemplo, durante su primer año en Columbine, Eric asistió al baile de Homecoming, acompañado por Tiffany Teifer. Después del baile, Tiffany Teifer decidió distanciarse de Eric, posiblemente porque lo consideró una mala influencia. Eric interpretó este alejamiento como un fuerte rechazo, lo que intensificó varias de sus inseguridades que ya venían creciendo. En respuesta, y con la colaboración de Brooks Brown, decidió elaborar una broma de mal gusto para asustarla, simulando su propia muerte utilizando sangre falsa. La broma, que salió como lo planeado, le causó un gran horror, pero al mismo tiempo cerraría por completo la amistad o vínculo total entre Eric y Tiffany. Este tipo de comportamiento cruel revelaría un patrón más profundo en la psicología de Eric, quien canalizaba su autodesprecio no solo hacia otros, sino hacia aquellos que le recordaban a sí mismo. Siempre he odiado mi apariencia, me burlo de las personas que se parecen a mí, a veces sin siquiera pensarlo. Dylan Klebold, por su parte, sería señalado de tener arrebatos de ira en varias clases, principalmente durante las clases de gimnasia, en los que, según varios, empujaba y derribaba a sus compañeras. Dylan solía empujar a las chicas al suelo, a veces las tumbaba por completo, me odiaba porque le llamaba la atención, y luego comenzó a acosarme e insultarme. En 1998, Adam Kyler, un estudiante con necesidades especiales, denunció que Dylan lo amenazaba con matarlo si asistía a clases y que en caso de acusarlo, le dispararía. En general, su temperamento era descrito como impredecible y explosivo. En situaciones de frustración, era normal que Dylan llegara a lanzar objetos e incluso a dirigir comentarios despectivos contra docentes y personal escolar ante situaciones que le resultaban molestas. En su lugar de trabajo en Blackjack Pizza, Michelle Hartzog, supervisora del establecimiento, describió a Dylan como una persona de comportamiento intimidante y difícil de manejar. Michelle relató un incidente en el que, tras ser reprendido por incumplir ciertas normas laborales, reaccionó con una actitud agresiva que culminó en una confrontación física, llegando incluso a golpearla. Entre los intereses comunes de Eric, Dylan y sus amigos, destacaban las computadoras, los videojuegos y una orientación de contracultura que desafiaba a las normas de lo ordinario.
el grupo dedicaba extensas horas a títulos emblemáticos de la década como Doom, Quake y Duke Nukem, los cuales no solo representaban un pasatiempo, sino un espacio para escapar de la realidad. Eric, en particular, era conocido por su habilidad para crear niveles en Doom, un videojuego en el que el jugador combate hordas de criaturas infernales usando como arma icónica la super escopeta. Sin embargo, su compromiso iba más allá de lo recreativo, puesto que desarrollaba escenarios sofisticados que revelaban tanto su habilidad técnica como su mundo interior. Utilizando las herramientas de edición de la plataforma, Eric diseñaba mapas y level packs que integraban narrativas complicadas, evidenciando una notable competencia en lo que hacía. Su trabajo reflejaba una capacidad destacada para integrar texturas, depurar errores y desarrollar estructuras de juego innovadoras. Estos archivos eran posteriormente guardados en el formato estándar de Doom conocido como WADs. En un principio, sus niveles podían considerarse bastante simples, pensados para deathmatch o peleas de uno contra uno, pero con el tiempo irían mejorando, volviéndose más mórbidos. Dylan y sus amigos también apoyaban activamente en la creación de estos niveles, ya sea testeando mapas o participando en sesiones de juego con el objetivo de detectar errores. Hasta ahora, hay evidencia de la existencia de 7 mapas creados por Eric, los cuales fueron recuperados desde su sitio web personal antes de que fuera eliminado tras la masacre. Entre todos estos niveles, hay uno que ha captado la atención titulado UAC Labs. Este mapa se destaca por su extrema dificultad, debido al gran número de enemigos por derrotar, volviéndolo casi imposible de completar. A diferencia de sus otros mapas creados, UAC Labs fue diseñado concretamente para un solo jugador. Tras derrotar a los demonios en la Tierra, descubres un nuevo terror. Phobos, donde comenzó esta batalla infernal, ha sido conquistada de nuevo. Mientras luchabas contra el infierno en la Tierra, otro equipo de demonios decidió visitar Phobos nuevamente. Paradójicamente, este mapa también aparecería en el ranking de los 10 WADs más infames de la historia. El nivel en sí, el más elaborado de Eric, no tiene nada destacable, excepto por algunas características ahora escalofriantes. Los monstruos tienen nuevos gráficos de muerte, empapados en sangre y vísceras adicionales. La advertencia en el archivo de texto de «mátalos a todos», que normalmente no sería más que una expresión juvenil adolescente, lleva un cierto peso premonitorio. Hablando de otros veteranos y entusiastas de la saga, estos señalan que sus niveles muestran una calidad notable, considerando que fueron hechos por alguien de apenas 15 años en su momento. Si bien se han verificado 7 niveles creados por Eric, se especula que existen otros 13 adicionales, hoy considerados perdidos. La única evidencia sobre estos se basa en referencias dispersas, nombres, descripciones fragmentarias, posibles capturas y menciones aisladas en sus escritos personales. Varios informes e investigaciones apuntan a un nivel desconocido en particular que por su parecido con la estructura de la escuela Columbine podría haber sido creado como una práctica previa a la masacre. Esto en particular ha creado una mayor intriga sobre el caso. A continuación, veremos algunos mapas que se consideran candidatos a ser ese nivel tan anhelado de conseguir, muy aparte de los otros restantes. Aunque UAC Labs es un nivel descargable, varios argumentan que su diseño guarda una gran similitud con la institución. Además, durante su pantalla de cierre, conocida en la comunidad como End-Doom, muestra una lista de varios mapas con distintos nombres. Aunque todos estos niveles siguen sin encontrarse, hay un mapa en particular que levanta y levantó en su tiempo demasiada sospecha. Hablar de Real Doom podría sonar algo confuso para la mayoría de personas no familiarizada con el videojuego, pero para entenderlo mejor, Real Doom es solo un conjunto de niveles creados como extensión para otro mapa previo llamado Real Death, también atribuido a Eric. Es decir, Real Doom sería como la versión final del mapa Real Death, otro de los WADs perdidos, aunque de este se tiene un posible screenshot real. Ahora, si hablamos de la autenticidad de que estos level packs sean la réplica de la escuela, sería complicado de demostrar. En gran parte, esto se debe a la falta de pruebas sólidas y a inconsistencias en las fechas. Por ejemplo, en un mapa creado por Eric en el 96, llamado Bricks, ya se hace mención a estos archivos WADs, lo que implicaría que los planes del ataque se habrían gestado años antes de lo que generalmente se cree. Sin embargo,
Esto parece poco probable, especialmente al considerar la fecha de modificación del archivo. Aún así, este mapa sigue siendo objeto de debate, incluso desde los primeros años de la década del 2000. Finalmente, uno de los candidatos más probables a ser el infame nivel es Tier.wad. Este conjunto de niveles sería creado por Eric y Dylan en la segunda mitad de 1998 y sería documentado tanto en sus diarios como notas personales de ambos. Eric escribiría que muchos de los cuartos y secretos del mapa venían directamente de su imaginación y que uno podría escribir un libro entero sobre el simbolismo y los dobles significados dentro de los niveles. Dylan, por otra parte, se encargaría del diseño y el resultado fue sospechosamente similar a la estructura de Columbine, principalmente a la biblioteca del segundo piso de Columbine. Sin embargo, no hay evidencia definitiva que confirme que se basaron en la escuela o que se usó como práctica para el ataque. Algo curioso es que este nivel estuvo disponible brevemente en línea en la página de Eric antes de que fuera borrada, y al parecer nadie logró descargarlo, o quienes lo hicieron eligieron no compartirlo. La amistad entre Eric Harris y Brooks Brown, aunque notablemente buena en un principio, con el tiempo se deterioró. Este cambio tendría raíces en una serie de eventos que comenzó a desarrollarse durante los primeros años de secundaria. El inicio de esta ruptura comenzó cuando el hermano mayor de Eric, Kevin Harris, se graduó de la escuela y por ende dejó de llevarlo en auto. Sin otra opción, Eric tuvo que tomar el autobús con regularidad, algo que le incomodaba demasiado. Brooks, por otro lado, había obtenido recientemente su licencia de conducir y compartía un coche con su amigo Trevor Dolac. Como muestra de amistad, Brooks decidió llevar a Eric como pasajero, alternándose días con Trevor para manejar. Estos tres llegaban juntos a la escuela y regresaban a la misma hora. Sin embargo, Brooks tenía fama de ser impuntual, lo que irritaba enormemente a Eric, quien no dudaba en recriminarle su desorganización. Un día, Brooks se quedó dormido más de lo habitual, y tanto Trevor como Eric lo llamaron para averiguar qué ocurría. Mientras Trevor aceptó sus disculpas, la conversación con Eric escaló rápidamente hasta convertirse en una discusión acalorada. Brooks, harto de las quejas, le recordó que no estaba obligado a llevarlo y que si no estaba satisfecho, podía volver a tomar el autobús. La conversación terminó abruptamente cuando Brooks le colgó el teléfono. A partir de ese momento, la relación entre ambos cambió drásticamente. Brooks dejó de recogerlo y ambos comenzaron a ignorarse. Poco después, Eric y Dylan llevaron a cabo una de sus misiones rebeldes dirigida contra Nick Baumgart. Para tener algo de contexto, las misiones rebeldes eran actos de vandalismo que Eric y Dylan realizaban, a veces acompañados por su amigo Zach, como una forma de represalia contra personas que no les agradaban. Estas acciones, que incluían desde dañar propiedades hasta sabotajes menores, eran planeadas con antelación y llevaban una carga simbólica de venganza. Aunque Eric terminaría tomando el liderazgo en muchas de estas misiones, algunos escritos sugieren que fue Dylan quien inicialmente propuso la idea o estableció su concepto. Durante una noche, utilizaron pegamento instantáneo para bloquear las cerraduras de su casa e intentaron incendiar los arbustos del jardín delantero. Al día siguiente, Eric aparentó tener empatía hacia Nick y de forma manipuladora insinuó que Brooks era el responsable. Semanas más tarde, el 27 de febrero de 1997, Eric lanzaría trozos de hielo contra el carro de Brooks, rompiendo su parabrisas. Furioso, Brooks lo confrontó y le exigió que pagara por los daños, pero este simplemente se burló, respondiendo: «Bésame el c***, Brooks, no voy a pagar nada». Indignado, iría directamente a la casa de Eric y confrontó a su madre, Katie Harris. Brooks detalló no solo el incidente del parabrisas, sino también sus amenazas y comportamientos. «Tu hijo ha estado escabulléndose por la noche, está por ahí destrozando cosas, ha amenazado a la gente y ahora mismo rompió mi parabrisas. Eric tiene licor en su habitación, revíselo. Tiene latas de pintura en su habitación. Eric está jodido y necesita saberlo. Me voy de aquí antes de que vuelva, porque no voy a tratar con él ahora mismo». Aunque Katie Harris escuchó con aparente preocupación, Brooks percibió que no le daba la seriedad necesaria.
Cuando Brooks regresó a casa, su amigo Trevor Dolac le mostró que había tomado la mochila de Eric mientras estaba distraído. La madre de Brooks, Judy Brown, les pidió que se subieran al coche y conducieron hasta la parada de autobús donde sabían que Eric estaba. Al arribar, Judy bajó la ventana y llamó a Eric para que se acercara, advirtiendo a los chicos que cerraran las puertas del coche. Cuando Eric se acercó, Judy le dijo: «Eric, tengo tu mochila y la llevaré a casa de tu mamá. Nos vemos ahí». La reacción de Eric sería inesperada. Su rostro se enrojeció y de repente comenzó a gritar, golpeando el coche con fuerza y tirando de la manija de la puerta con desesperación. Exigía que le devolvieran su mochila, mientras seguía gritando cada vez más. Dentro del coche, los tres estaban sorprendidos y asustados. Nunca lo habían visto actuar de esa manera. Judy, intentando mantener la calma, le dijo: «Eric, aléjate del auto. Nos vemos en tu casa para resolver esto». A pesar de las palabras, Eric no se detenía. Seguía golpeando el auto, negándose a escuchar. Finalmente, Judy comenzó a alejarse lentamente, y Eric, tras varios segundos, soltó el coche, pero continuaría gritando mientras se iban. Cuando llegaron a la casa de los Harris, Judy le entregó la mochila a su madre y le explicó todo lo sucedido. Katie, al escuchar todo, parecía conmocionada y se le llenaron los ojos de lágrimas, mostrando una mezcla de incredulidad y vergüenza. Como dato adicional, la mochila de Eric sería entregada de vuelta sin que la familia de Brooks revisara su contenido. A día de hoy, consideran que quizás fue un error no haberlo hecho. Esa misma noche, Katie llamó a Judy Brown para hablar más sobre la situación. Aunque Katie mostró disposición para entender, Wayne Harris, el padre de Eric, interrumpía constantemente, minimizando los incidentes y describiéndolos como cosas de adolescentes. 2 años antes del tiroteo, Wayne Harris comenzó a llevar un diario en donde documentaba los problemas que su hijo Eric ocasionaba, desde actos de vandalismo a propiedades hasta conflictos legales y escolares. En el final del cuaderno, Wayne menciona que tuvo que imponer nuevas reglas en casa. Restringió el uso de la televisión, el teléfono y la computadora, además de establecer una hora obligatoria para apagar las luces a las 10 de la noche. Wayne también comenzaría a escribir sentirse víctima de la familia Brown tras el conflicto. Afirmaba que los reclamos contra Eric eran injustificados, a pesar de la evidencia existente. «Nosotros también nos sentimos víctimas. Brooks Brown está en contra de Eric. Brooks tuvo problemas con otros chicos. Es un manipulador y estafador». Al día siguiente, Wayne llevó a Eric a la casa de los Brown para que se disculpara, probablemente por una visita sin afines de un policía la noche anterior. Eric, con un tono aparentemente calmado, dijo que no quería hacer daño a nadie y negó cualquier intención de lastimar a Brooks. Sin embargo, Judy no le creyó. Algo en su voz y actitud le parecía falso. Después de escucharlo, le respondió: «Sabes, Eric, puedes engañar a tu padre, pero no puedes engañarme a mí». Eric, sorprendido, preguntó: «¿Me estás llamando mentiroso?». Judy le contestó: «Sí, y si alguna vez vuelves a pasar por nuestra calle o haces algo contra Brooks, llamaré a la policía». Eric, visiblemente atónito, no dijo más. Se dio la vuelta y salió rápidamente hacia el auto de su padre, que lo esperaba en la entrada. Judy reflexionaría que ese momento sería muy importante. Creía que Eric nunca había sido confrontado de esa manera y parecía estar impactado de que sus manipulaciones no hubieran funcionado esta vez. Tras el incidente, la relación entre Eric y Brooks se tornó irreparable. Dylan, tratando de mediar entre ambos, hizo varios intentos para que hicieran las paces, pero todos resultaron en fracaso. Eric no quería saber nada de Brooks, y Brooks tampoco deseaba volver a relacionarse con él. Sin embargo, este silencio no significó el fin del conflicto. Internamente, Eric comenzó a planear su venganza, llevando sus pensamientos a su página web, donde escribía amenazas indirectas de muerte. Un día, Dylan se acercó a Brooks en privado y de manera inesperada le entregó el enlace a la página web de Eric, revelándole las amenazas. Alarmado, Brooks compartió la información con sus padres, quienes encontraron en el sitio no solo amenazas explícitas, sino también referencias a la fabricación de bombas. Randy Brown, el padre de Brooks, presentó un informe formal a la oficina policial del condado, entregando capturas como evidencia. Randy explicó que Eric parecía estar buscando venganza por incidentes ocurridos el año anterior y solicitó que su familia permaneciera en el anonimato por temor a represalias. Casi un mes después,
la madre de Brooks, presentó un segundo reporte después de que su hijo recibiera correos amenazantes de una persona anónima. El mensaje contenía detalles como la dirección de su casa y la descripción de los vehículos familiares, mencionando además su enemistad con Eric. Tras investigaciones posteriores, las autoridades afirmaron haber analizado la información proporcionada. No obstante, alegaron que no pudieron acceder a la página web ni verificar los reportes sobre la fabricación de bombas. Además, señalaron que, debido a la solicitud de anonimato, no pudieron contactar directamente con Eric ni Dylan. Aunque aseguraron haber iniciado una investigación preliminar, afirmaron que no encontraron evidencia suficiente para tomar medidas más contundentes. La conducta problemática de Dylan, Eric y Zach Heckler era evidente. Con frecuencia se veían involucrados en situaciones conflictivas, reflejando sus emociones en textos cargados de contradicciones. No sé qué hago mal con la gente, principalmente las mujeres. Es como si estuvieran dispuestos a odiarme e ignorarme. Nunca sé qué decir o hacer. Uno de los episodios más significativos fue un incidente de hacking, aunque el término hackeo puede resultar engañoso. En realidad, usaron su acceso privilegiado en el laboratorio de computación para obtener la contraseña de una asistente y acceder al sistema escolar, donde robaron las combinaciones de los casilleros de todos los estudiantes. Luego, usaron esta información para abrir el casillero de un alumno llamado Kevin Starkey y dejarle una nota amenazante. Kevin era exnovio de Devon Adams, quien había comenzado una relación con Zach Heckler, por lo que el acto parece haber tenido un trasfondo personal. Como resultado, Zach y Dylan fueron suspendidos por 5 días y Eric por 3. A pesar de la gravedad del incidente, los padres minimizaron lo ocurrido. El padre de Eric se preocupó por cómo afectaría su historial académico, mientras que la madre de Dylan llegó a suavizar los hechos en documentos oficiales, dando a entender que su hijo solo había verificado combinaciones. Este episodio revela no solo una falta de control institucional, sino también una permisividad familiar que pudo haber contribuido a la progresión de su conducta. Asimismo, ilustra las posibles estrategias manipulativas empleadas por estos adolescentes y la tendencia de los progenitores a idealizar a sus hijos, interpretando sus acciones desde una perspectiva de esperanza ingenua. El 30 de enero de 1998 ocurriría uno de los eventos más notorios en esta historia, algo que cambiaría sus vidas por completo. Esa mañana, Dylan había participado en una entrevista para el Rebel News Network, la radio escolar de Columbine, y más tarde asistió junto a Eric y Zach Heckler a una actividad en una iglesia. Okay, let me ask you this. Are you an independent learner or group learner? Probably independent. Inicialmente, los tres habían planeado pasar la noche en casa de Dylan, pero una discusión entre Zach y su novia arruinaría los planes, dejando a Eric y Dylan a solas y sin nada que hacer. Por ello, estos decidieron conducir hasta la intersección de Wadsworth Boulevard y Deer Creek Canyon Road en busca de encontrar algo que hacer o simplemente matar el tiempo. Allí, estacionaron, escucharon música y jugaron con algunas botellas de cerveza por algunos minutos. Sería entonces cuando notaron una camioneta blanca estacionada cerca de ellos, perteneciente a Rick Becker, un trabajador de un taller mecánico llamado Westover Mechanical Services. Tras estar deambulando por la zona y observar los artículos dentro, Dylan y Eric comenzaron a considerar la posibilidad de entrar y robarlos. Según Eric, Dylan miró dentro de la furgoneta blanca y dijo: ¿deberíamos entrar y robar algo? Sería genial llevarnos algunas cosas de ahí. Eric, inicialmente dudoso, respondió: ni de broma. Conviene dejar en claro que, de acuerdo con Dylan, serían los dos que tuvieron la idea de vandalizar la furgoneta al mismo tiempo. Discutieron la idea brevemente, antes de regresar a su coche cuando vieron un auto acercarse. Después de deliberar unos momentos, Eric cambió de opinión y dijo: sí, probémoslo. Eric se posicionó en la calle para vigilar si venía algún vehículo, mientras Dylan se puso un guante de nieve, intentando romper la ventana con su puño izquierdo. Lo intentó al menos 4 veces, pero no logró romper el cristal. Eric también lo intentó sin éxito. Es entonces que decidimos buscar una piedra para usar. Con la piedra, Dylan lograría romper la ventana exitosamente. Dylan comenzó a tomar varios objetos del interior,
entre ellos herramientas, un maletín negro y un control de Nintendo, los cuales fueron guardados en el coche. Después de unos 10 minutos, Eric dijo: «Es suficiente, vámonos». Cerca de las 9 de la noche, el oficial Tim Walsh patrullaba el área cuando notó un coche estacionado en un parque con las luces interiores encendidas. Dado que el parque cerraba al atardecer, Walsh decidió acercarse curiosamente para investigar. Al aproximarse, observó a Eric y Dylan manipulando con entusiasmo los objetos que habían sustraído de la furgoneta. Eric, en un momento dado, intentó mover los artículos al maletero de su coche, pero antes de que pudiera hacerlo, Walsh los confrontó. En un principio, estos alegaron haber encontrado los objetos apilados y abandonados por ahí. Sin embargo, al ser presionados, Dylan confesó la verdad. Además, al mismo tiempo, ya se estaba informando del robo de una furgoneta, por lo que, sin mayor duda, fueron arrestados y llevados a la estación de policía, donde contactaron a sus padres. De más está decir que la noticia sería devastante. La madre de Dylan, por ejemplo, confesó sentir una mezcla de furia y vergüenza al ver a su hijo menor esposado como un delincuente. Durante el interrogatorio, ambos muchachos admitieron su participación en el robo y sus padres firmaron documentos legales para permitir que sus hijos fueran entrevistados. El valor total de los artículos robados ascendía a casi $2,000 y aunque esa cifra no sería la razón oficial, tras el interrogatorio, los dos chicos serían detenidos, enfrentando varios cargos criminales. Sin embargo, al tratarse de sus primeras infracciones, ambos cumplían con los requisitos para ingresar al programa de desvío juvenil, una alternativa pensada para jóvenes que cometían su primer delito. Este programa requería que los participantes mostraran remordimiento y cumplieran con una serie de obligaciones, como pagar multas, realizar servicio comunitario y asistir a clases obligatorias. Además, también tenían que someterse periódicamente a pruebas antidopaje para detectar si tenían cualquier droga en sus sistemas. Dentro del programa, Eric asistiría a clases de manejo de ira, mientras que Dylan tomaría clases de descubrimiento personal. Ambos escribirían ensayos disculpándose, reflexionando sobre sus actos y mencionando el aprendizaje que obtuvieron a lo largo del programa. Después de una experiencia única en una estación de policía, tuve mucho tiempo para pensar en lo que hice. Decir que sentí remordimiento es quedarse corto. Durante el incidente, Sue Klebold describió a Dylan como molesto, sin aceptar la gravedad de sus acciones. Cuando intentó hacerle entender que el robo era un delito contra una persona, Dylan respondió que había sido contra una compañía, no contra una persona. En los formularios que tuvieron que completar, se incluían preguntas sobre su estado emocional y mental. Eric, de manera llamativa, marcó las opciones de que tenía pensamientos intrusivos y homicidas, un detalle que, en retrospectiva, es sumamente inquietante. El 25 de marzo de 1998, Eric y Dylan comparecieron ante la corte. Now, this was the first time we went out and engaged in this kind of activity. I don't believe it. How good did you get? C plus B minus, let's say, C minus. What grade are you capable of? One answer there. I bet you're an A student if you put the brain. This has been a rather traumatic experience, I think. It's probably a good thing that it's a good experience that he did get caught the first time. As far as I can tell, this wasn't the first time. Did he tell you if there were any more? Yeah, he would actually. Means you got a good relationship. El 12 de abril, fueron oficialmente admitidos en el programa de desvío juvenil. Al mismo tiempo, en su diario personal, Eric escribió su desprecio hacia la víctima. ¿No se supone que América es la tierra de los libres? ¿Cómo es posible que si soy libre, no pueda quitarle las pertenencias a un imbécil si las deja en el asiento de su camioneta, a plena vista y en medio de la nada, en una maldita noche de viernes? Selección natural, ese imbécil debería ser fusilado. El 9 de febrero de 1999, ambos serían liberados del programa por buen comportamiento y todos los cargos en su contra fueron retirados. Un hecho interesante a compartir
es que, mientras Eric se encontraba en el programa juvenil, su padre descubriría una bomba casera en su habitación, y en lugar de alertar a las autoridades, este decidió detonarla en el bosque junto a Eric como forma de castigo, algo que nunca fue reportado. Este incidente sería en gran medida uno de los principales detonantes de su odio y probablemente un factor decisivo en la planificación de la masacre. Ambos lo describieron como un suceso que cambió sus vidas de forma drástica al hacerles sentir agraviados e injustamente tratados. En el diario de Eric se percibe claramente ese resentimiento. Cuando hablaba por teléfono con su amiga de la infancia, contaba lo mucho que esta situación había afectado su vida en general. Tanto Dylan Klebold como Eric Harris compartían una gran pasión por la producción de videos. En la escuela, tomaban clases de producción audiovisual y participaban en diversos proyectos junto a otros compañeros. Dylan, por ejemplo, se unió al grupo de teatro junto con Brooks Brown y Zach Heckler. Aunque nunca había tomado clases de actuación, le atraía la parte técnica, por lo que Zach le enseñó a cómo manejar el equipo necesario. En poco tiempo, se convirtió en un operador de sonido muy competente, demasiado tímido para actuar, pero perfecto para operar las luces y el audio. Muy aparte de las clases de teatro, Eric y Dylan grabaron múltiples home tapes, algunas simples recuerdos de rutina y otras más elaboradas para tareas escolares. Una de las grabaciones más conocidas sería Hitmen for Hire, un video creado para un trabajo escolar. En él, actuaban como asesinos a sueldo que ofrecían protección a estudiantes víctimas de bullying, amenazando a deportistas con hacerles daño si seguían acosando. Pero si hay algo que realmente destaca entre todas sus grabaciones, son las basement tapes, o cintas de sótano en español, una serie de videos que grabaron durante las semanas y días previos al ataque. Estas cintas son la ventana más clara a su mentalidad en aquel momento. En ellas expresaban su odio con el mundo, sus motivaciones y sobre todo, sus planes. Desde su existencia, las basement tapes han sido uno de los elementos más polémicos y misteriosos del caso Columbine. A diferencia de otros videos, estas cintas nunca han sido publicadas. Solo un grupo muy reducido de personas han tenido acceso a ellas. Según la policía, el motivo principal de su censura es debido al miedo a que su contenido inspire a otras personas, además de humanizarlos. En el año 2011, las autoridades anunciaron que todas las copias de las basement tapes habían sido destruidas por completo. Aún así, muchos creen que podrían existir copias esperando a ser reveladas. A continuación, exploraremos su contenido, basado en descripciones y transcripciones disponibles. 15 de marzo de 1999. Eric Harris y Dylan Klebold están sentados en el sótano de la casa de Eric. Están bebiendo de una botella de Jack Daniels, mientras conversan sobre su plan y sobre cómo el mundo querrá entender por qué lo hicieron. Desde el principio, dejan claro que no deben culpar a sus amigos, familiares o compañeros, insistiendo en que nadie sabía nada. Hablan de cómo consiguieron las armas y cómo casi son descubiertos cuando un empleado de Green Mountain Guns llamó a la casa de Eric para avisar que sus cargadores estaban listos. Eric menciona que está evitando pasar tiempo con su familia y habla del resentimiento por las constantes mudanzas que lo obligaba a ser el nuevo en cada escuela. Dylan expresa que ha acumulado mucha ira durante los últimos 4 años. Se siente lo opuesto a su hermano mayor Byron, popular y atlético, y percibe que en su familia lo consideraban de menor importancia, salvo sus padres. Me convertiste en lo que soy, solo alimentaste mi rabia, ser tímido tampoco me ayudó, los mataré a todos, nos han estado jodiendo la vida durante años. Proceden a quejarse de Tim Walsh, el policía que los sorprendió con los objetos robados de la furgoneta. Alegan que les quedan menos de 2 meses para terminar el programa de desvío juvenil, algo que odian por completo y que varios interpretan como el empujón final que actuó como detonante. Los dos comienzan a alardear sobre cómo lograron engañar a todos, presumen del éxito que tuvieron ocultando las armas y de los sobresaltos que pasaron, relatando episodios en los que estuvieron a punto de ser descubiertos. Podría convencer a cualquiera de que voy a escalar el Everest o de que tengo un hermano gemelo creciendo en mi espalda. Puedo hacer que creas cualquier cosa. Empiezan a insultar a compañeros de clase, se burlan de Nick Foss y arremeten contra Rachel Baker, o según otras versiones, Rachel Goodwin y Jennifer Grant, a quienes llaman pequeñas cristianas. Eric presenta a Arlene,
su escopeta calibre 12 y entre risas agradece a la feria de armas. Luego, proponen un recorrido por el cuarto de Eric para mostrar el arsenal que llevan reunido hasta ahora, junto con otras cosas ilegales. Dylan finge ser la mamá, toma la cámara, abandona la habitación y vuelve a entrar mientras bromea. Eric se suma al juego saludando a la cámara como si fuera su madre. La cámara recorre el lugar, se ven guantes, fuegos artificiales y otros materiales esparcidos. Al abrir los cajones, aparecen más insumos, munición y relojes, junto con artefactos caseros que dicen haber construido. En ese momento, Dylan menciona el búnker e intenta grabarlo a través de la ventana, pero como afuera está demasiado oscuro, la cámara solo capta el reflejo del cristal. Después muestran más armas, escondites y objetos personales, como una libreta azul que Eric identifica como su diario. Mientras exhiben parte del arsenal, Eric remata ante la cámara: lo que encontrarán en mi cuerpo en abril. Dylan se encuentra en el dormitorio de Eric. Eric ajusta la videocámara. Cuando termina, se sienta con una botella de Jack Daniels y su escopeta recortada Arlene. Eric discute sobre las masacres escolares de Kentucky y Arkansas ocurridos años antes, asegurando que no los están imitando. Menciona que la idea de un tiroteo la tenían desde antes y que de hecho su plan será mucho mejor, descalificando a los otros atacantes como personas que solo buscaban la aceptación de los demás. Seguidamente se ponen a lanzar insultos raciales. Aluden a las personas que los agredieron y a sus amigos que no los defendieron. Mientras se extiende la conversación, Dylan le pide una y otra vez a Eric que hable más bajo para no despertar a sus padres, que duermen en el piso de arriba. Eric insiste en que necesitan un tipo de arranque que dispare una reacción en cadena. Fantasea con una revolución o guerra religiosa y lo compara con Doom, un escenario repleto de explosiones. Después, expresan que les gustaría volver como fantasmas luego de morir para atormentar a los sobrevivientes y provocarles flashbacks. Todos van a morir muy pronto, ustedes tienen que morir y nosotros también. Hay que iniciar la revolución ahora mismo. Esto tendrá la mayor cantidad de muertes en la historia de Estados Unidos. Eric besa el arma y añade que no les importa morir, porque creen que así obtendrán el respeto que dicen merecer. Esperamos matar al menos 250 personas. Será el momento más tenso de nuestras vidas. Eric mira su reloj y señala que ya es tarde. Son la 1:28 de la mañana del 15 de marzo. Dylan añade que la hora no pasará desapercibida para quien vea esto. Se ve que muestran cierto aprecio por sus padres. Eric le pide disculpa a su madre y Dylan agrega: ellos me dieron la vida, es mi decisión qué hacer con ella. Si tan solo hubiéramos intervenido antes, si tan solo hubiéramos encontrado las grabaciones a tiempo, si tan solo hubiéramos rebuscado su habitación en busca de señales, si solo hubiéramos hecho las preguntas correctas. Cuando cambian de tema, empiezan a fantasear sobre la producción de una película contando su historia. Eric quiere que la filmación incluya pistas de lo que están por hacer con ironía dramática. Pone como ejemplo un poema en el que se imagina ser una bala. Antes de cortar la grabación, Dylan asegura que habrá directores peleándose por su historia. Debaten quién debería dirigirla y mencionan en particular a Steven Spielberg y Quentin Tarantino. Sé que vamos a tener muchos seguidores porque somos como dioses. No somos exactamente humanos, tenemos cuerpos humanos, pero hemos evolucionado un paso por encima de toda la porquería humana. A diferencia de ustedes, nosotros sí tenemos autoconciencia. 18 de marzo de 1999. Eric Harris y Dylan Klebold vuelven a aparecer en el sótano. Comienzan a hablar sobre sus explosivos caseros, debatiendo si deberían añadir clavos para aumentar su letalidad. Señalan objetivos secundarios ubicados fuera de la escuela, donde posiblemente colocar más bombas. Mencionan, por ejemplo, el camino cercano a Wadsworth y explican que estas deberían activarse cuando alguien se acerque. Comentan que les gustaría preparar más explosivos, pero saben que será complicado y que requerirá de más recursos. Presentan todo esto como algo que sumará más muertes a su lista y mantendrá ocupado al departamento de bomberos durante un mes. Por último, remarcan lo simple que es fabricar este tipo de materiales ilegales y de que solo basta con buscar en internet. Eric dice que solo quedan 2 semanas para el ataque y comienza a presumir de su arsenal. Comentan que más vale que uno de los explosivos que hicieron no se congele en casa de cierta persona. Hablan de la casa junto a la pizzería de Chris, como si intentaran disfrazar un nombre. Luego hablan de lo que aún les falta, de nuevas ideas, y de cómo el sistema de rociadores podría apagar un incendio.
Eric sugiere que quizás tendría que desconectar la batería del dispositivo y preparar la bolsa antes de dejarla para evitar que explote en el área común. Se menciona el fraude con tarjetas de crédito y Eric levanta la mano como si admitiera haberlo hecho. Después el tema cambia a la graduación y sobre cómo será una ceremonia conmemorativa con mucha gente llorando. Eric planea usar una excusa por si lo descubren, diciendo que necesitaba este material para efectos especiales en una película. En un momento se les escucha decir, «Lo somos, pero no estamos locos». Dylan le pregunta a Eric si cree que la policía verá el video completo y teorizan que la grabación será cortada en pequeños fragmentos y que las autoridades solo mostrarán al mundo la versión que quieran. Eric y Dylan dicen que quieren distribuir los videos a 4 canales de noticias. Eric quiere publicar su diario y enviar las copias por correo electrónico con sus planos y mapas. Después habla de uno de sus niveles creados para Doom, al que describe como el trabajo de su vida, y dice que al igual que sus otros proyectos, espera que sea publicado eventualmente. 11 de abril de 1999. Eric está en el asiento del conductor y Dylan sostiene la cámara. Hemos estado planeando esto por más de 8 meses. Cuando pasan por una intersección, la grabación se corta. Cuando se enciende, Eric menciona que han comprado 2 contenedores de combustible y 3 botellas de propano. Eric está fumando un cigarro grande, al que llama su cigarro de cumpleaños. La grabación se corta nuevamente, y esta vez, Eric está solo en su habitación. Mis padres son los mejores padres que he conocido. Mi padre es genial. Ojalá fuera un maldito sociópata para no sentir remordimiento, pero sí lo tengo. Esto los va a destrozar. No hay nada que pudieran haber hecho para evitar esto. Nadie tiene la culpa, excepto yo y Vodka. Eric continúa diciendo que últimamente ha sido difícil. Sus padres lo han estado regañando por posponer responsabilidades y papeles pendientes, como temas de seguros y su posible ingreso al ejército. Eric muestra su cuaderno de planificación, al que llama Escritos de Dios. Al parecer, sus creencias han ido cambiando a lo largo del año, especialmente durante el tiempo en que ha estado escribiendo en este cuaderno. Realiza un repaso mostrando textos y dibujos de arsenales, planes antiguos, bocetos relacionados con Doom, entre otros. Finales de marzo o principios de abril de 1999. Eric y Dylan están grabando en el sótano. Eric sostiene la cámara y muestra el arsenal que han estado preparando. En el suelo hay varias bombas y armas. Dylan toma la cámara y filma a Eric posando junto a ellas. La grabación se corta y Eric aparece sin camisa, usando pantalones estilo militar y un arnés táctico. Lleva su carabina colgada de un sling y Dylan recalca que Eric pronto cumplirá los 18 años, situando a esta grabación hasta antes del 9 de abril, día de su cumpleaños. La grabación parece detenerse y esta vez Eric aparece solo conduciendo por la noche. Llueve ligeramente y gotas de agua resbalan por el parabrisas. Está escuchando música a todo volumen, lo que hace difícil entender lo que dice. Menciona a la gente de Blackjack Pizza, refiriéndose específicamente a Jason y Chris. Ustedes son geniales. Lo siento, chicos. Tenía que hacer lo que tenía que hacer. Menciona a Angel, Phil y Bob, agregando que Bob es uno de los tipos más geniales que ha conocido. Voy a extrañar a Bob. Es extraño saber que estaré muerto en 2 semanas y media. Mientras conduce, dice que no sabe si deberían hacer la masacre antes o después del baile de graduación. Se queda en silencio por un momento y parece empezar a llorar. Se limpia una lágrima antes de apagar la cámara. La cámara vuelve a reanudarse. Eric se encuentra en la habitación de Dylan. Dylan está vestido con pantalones militares negros y viste una camiseta negra, similar a la que usó en el ataque. En el suelo hay un maletín abierto, del cual Dylan saca una escopeta. Guarda el cañón en el bolsillo cargo del pantalón y la asegura con una correa. A su costado, carga la Tec 9 colgada al hombro. Menciona que irá al baile de graduación con Robin Anderson, aunque en realidad no quiere ir, pero sus padres han insistido y pagarán por ello. Dylan se termina de vestir, se pone una gabardina negra y empieza a hablar de lo gordo que se ve con todo eso puesto. Intenta llevarse la Tec 9 a la mano desde donde cuelga del arnés, pero el abrigo se lo impide. Tendré que quitarme el abrigo. Dylan se queja de que no quiere quitárselo, dice que le gusta. Los chicos comentan que la nieve es genial, pero que esperan que el clima se calme para el martes, o mejor dicho, para el domingo. Eric necesita que el clima esté seco para las fogatas, refiriéndose a sus bombas. 20 de abril de 1999, minutos antes del ataque.
La última grabación de las basement tapes se haría minutos antes de la masacre. Esta inicia en el sótano de Eric. Los dos ya se encuentran vestidos y preparados. Hola mamá, falta como media hora para nuestro pequeño día del juicio. Solo quería disculparme por cualquier problema que esto pueda causar. Quiero que sepan que me voy a un lugar mejor. No me agradó mucho esta vida y sé que donde sea que vaya, seré feliz. Dylan toma la cámara y apunta hacia Eric. A todos los que amo, lo siento mucho. Sé que mi mamá y mi papá estarán completamente en shock. Lo siento. Morris, Nate, si sobreviven, quiero que tomen lo que quieran de mi habitación y de la sala de computadoras. Dylan añade que también pueden quedarse con sus cosas. Susan, lo siento, en otras circunstancias todo hubiera sido diferente. Susan es una de las chicas con las que Eric interactuó en las últimas semanas, algo que contaremos más adelante. Durante su último año escolar, Eric y Dylan ya tenían definido hacer la masacre. Hasta días antes, llevaron una vida aparentemente normal. Seguían trabajando en Blackjack Pizza, mantenían un rendimiento académico bueno y pasaban tiempo con amigos. Su rutina diaria no levantaba mayores sospechas. Uno de los ejemplos más claros de esa normalidad era el interés de Eric en unirse al cuerpo de Marines. El 2 de abril, Eric contactó con el sargento González para expresar su intención de enlistarse. Hablaron por teléfono un rato. Eric le comentó sus gustos y pasatiempos, que pensaba estudiar en la universidad, pero que aún así estaba muy interesado en los marines. Le dijo que trabajaba en una pizzería, que tenía buenas notas y que nunca había consumido drogas. El sargento le propuso una cita presencial para el 4 de abril a la 1 de la tarde. Eric llegó conduciendo lo que el sargento describió como un Nissan o Toyota con un sticker de Rammstein en la luneta trasera. Vestía una camiseta negra de la banda, botas de combate y en general ropa oscura. Harris hizo el examen inicial de aptitud que se les toma a todos los aspirantes y obtuvo un 46, un resultado promedio según el sargento. En el área de intereses, Eric marcó 3 etiquetas predeterminadas relacionadas con aptitud física, liderazgo y autosuficiencia, autodisciplina y autodirección. A lo largo de la entrevista, dijo que le interesaba mucho la infantería y mostró particular curiosidad por los tipos de armas, el entrenamiento y el uso de demoliciones. Antes de terminar el encuentro, Eric comentó que todavía quería pensarlo mejor y hablarlo con sus padres. Acordaron entonces una visita a domicilio con los padres para el 15 de abril a las 6 de la tarde. Cuando llegó el día, el sargento acudió puntualmente a la casa de los Harris. Lo recibieron Eric y su padre y tuvieron una conversación casual sobre el alistamiento en los marines y la propia carrera militar del padre de Eric. En medio de la conversación, la madre bajó en un momento para preguntar si existía algún problema de elegibilidad, ya que Eric estaba tomando antidepresivos. El sargento le pidió que trajera el frasco para identificar el medicamento. Cuando trajo el envase, el sargento leyó el nombre Luvox, lo anotó en sus papeles y dijo que consultaría para ver si ese fármaco estaba permitido. Luego, les devolvería la llamada con la respuesta. Cabe aclarar que en aquel momento, Luvox, fluvoxamina su nombre genérico, no formaba parte de los antidepresivos de uso habitual en el ámbito militar estadounidense. Su prescripción a personal en servicio activo se reservaba para circunstancias muy puntuales y requería la autorización de un médico militar, a diferencia de otros antidepresivos más extendidos. Años más tarde, el nombre de Luvox volvería a aparecer en los titulares por otra razón. Mark Taylor, uno de los estudiantes heridos en Columbine, presentaría una demanda contra Solvay Pharmaceuticals, la compañía que fabricaba Luvox. Mark alegaba que el medicamento pudo haber contribuido al estado mental de Eric y que no se advirtieron adecuadamente los posibles efectos secundarios, como episodios de tipo maníaco en ciertos pacientes. Entre el 16 y el 17 de abril, el sargento dejó un mensaje de voz en la casa de los Harris para que le devolvieran la llamada, pero esta nunca se produjo. Ese sería el último contacto que tendría con la familia, sin llegar a comunicarles que Eric no podía ser aceptado en los marines. En el caso de Dylan, su vida cotidiana también parecía muy normal. Había postulado a varias universidades para estudiar ciencias de la computación y fue aceptado cómodamente en la Universidad de Arizona. Al inicio, sus padres le sugirieron que quizá era mejor optar por una universidad más cercana, ya que el cambio de vivir en otro estado y compartir dormitorio con otras personas podía ser abrumador. Sin embargo,
Dylan tenía muy clara su decisión y sus padres terminaron apoyándolo. El 25 de marzo de 1999, Dylan viajó junto a sus padres a visitar el campus de la universidad y elegir su dormitorio. Durante el transcurso del viaje, Dylan parecía estar muy emocionado y contento mientras escogía su habitación. El 17 de abril de 1999, sábado, tuvo lugar el baile de graduación. Dylan asistió con Robin Anderson en una limusina alquilada junto a otros amigos y sus respectivas parejas. Se tomó fotografías y en general tuvo una buena experiencia. Varios compañeros comentarían después que nunca lo habían visto comportarse así, más suelto, visiblemente feliz, bailando sin parecer preocupado por la opinión de los demás. Eric, por su parte, no asistió al baile de promoción porque no consiguió pareja. Sin embargo, esa misma noche invitó a su casa a Susan DeWitt, una chica que había conocido y con la que llevaba meses conversando. Según relata Susan, al llegar a la casa, no notó nada extraño, más allá de la gabardina negra de Eric tirada por ahí. Los padres de Eric estaban por salir a cenar por su aniversario y él se mostraba relajado y conversador. No hizo avances inapropiados, salvo pasarle un brazo por encima del hombro mientras veían la película Event Horizon, que Eric dijo que era una de sus favoritas, y despedirse con un beso en la mejilla, algo relativamente íntimo al menos en el contexto estadounidense. Susan recuerda que Eric también le mostró su habitación, su computadora, algunos discos de la música que escuchaba, y conversaron un rato. Cuando los padres de Eric regresaron, ella los saludó, hablaron brevemente, y luego los padres subieron a su cuarto. Después, Eric le puso algo de la música que le gustaba. Susan vio una camiseta de fútbol tirada y le preguntó si jugaba en algún equipo. Eric respondió que sí, pero que recientemente lo había dejado. Más tarde, se sentaron en la cama a seguir conversando. En ningún momento vio algo sospechoso. En algún punto, Susan le pidió una aspirina porque le dolía la cabeza y Eric se la llevó. Después de un rato, la hermana de Susan le escribió para decirle que ya era hora de volver a casa. Susan se lo comentó a Eric, aunque se quedaron charlando un poco más. Al día siguiente, domingo, no tuvieron contacto. Eric no la llamó. La última vez que se vieron fue el lunes por la mañana en la escuela, el día previo a la masacre, donde conversaron unos 5 minutos. Susan recuerda que lo notó algo inquieto, como si algo le preocupara. Lo vio acompañado de otro chico con gabardina negra, alto y de pelo ondulado y castaño. Había escuchado que su nombre era Nate. Antes de acabar de conversar, Eric le comentó que estaba a punto de saltarse una clase. Curiosamente, días antes a que todo sucediera, es decir, la quedada el día sábado, Eric había llamado a la casa de Susan para hablar con ella. Respondió la madre, quien dijo que Susan estaba en la casa de una amiga. Según la madre, Eric sonó visiblemente molesto. Más adelante, Eric volvió a llamar para hablar con Susan e invitarla a su casa a ver la película. Tiempo después de la masacre, Susan le dedicaría una carta en la que expresaba su dolor por lo ocurrido. Eric David Harris. No conocía a la persona que se escondía detrás de tu sonrisa. No sabía del dolor que cargabas en el corazón. No sabía de la tortura que soportaste durante tanto tiempo. Y no quería creer que fueras capaz de tanta destrucción. No sabía que podía sentir tanto dolor por alguien a quien, en realidad, no conocía. Si hubiera sabido lo que ocultaban tus ojos y lo que tu mente estaba gritando, quizá habría podido ayudarte. Podría haberte amado. Todo lo que sé es el dolor que siento por dentro. Todo lo que sé es de la persona con la que hablaba cada día, la persona que parecía feliz, la persona que siempre me ayudaba y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Veo tu foto en los periódicos, dicen qué monstruo eres, dicen lo cruel y malo que fuiste, pero ¿ves? No puedo creer lo que dicen. Yo conocí a la persona que sonreía, la persona que me ayudaba. No quiero seguir escuchándolo. Quiero que todo esto desaparezca. Los gritos de rabia se acumulan dentro de mí y te odio por hacer que me sienta tan asustada y tan triste, por dejarme sin ninguna explicación, por dejarme con pensamientos que vagan sin rumbo y con llantos vacíos. ¿Intentaste acercarte a mí? ¿Intentaste decírmelo? Viviré con los recuerdos y con las preguntas sin respuesta que guardo en mi corazón. No pasará un solo día sin que me pregunte por qué. Con el tiempo me voy volviendo más fuerte, pero luego llega ese momento en el que me derrumbo y lloro. Siento muchísimo no haber visto la rabia que llevabas dentro. Siento haber estado tan ciega y no haber podido ver todo lo que intentabas mostrarme. Por muy mal que hayas estado, voy a amar a la persona que sonreía y me decía hola todos los días. Prometo no olvidar nunca a la persona que conocí,
y olvidar a la persona que dicen que fuiste. Con amor, siempre y para siempre, Susan DeWitt. Tras haber pasado el sábado con Susan, Eric fue a la post-fiesta de promoción de Columbine, donde sí coincidió con Dylan y otros amigos. Allí, pasaron la madrugada jugando máquinas de arcade y simplemente pasando el rato. Después, varios se marcharon por su cuenta y con sus parejas para seguir la noche juntos. En las primeras horas del 20 de abril, Dylan Klebold y Eric Harris se levantaron más temprano de lo habitual. Aunque su primera clase de bolos comenzaba poco después de las 6 de la mañana, decidieron madrugar aún más. La madre de Dylan recuerda cómo en otras ocasiones solía despertarlo, pero esa mañana este bajó apresuradamente las escaleras y se despidió con un rápido adiós, cerrando la puerta de golpe. La madre sintió que algo no estaba bien, pero lo atribuyó al estrés escolar y le pidió a su esposo que hablara con él cuando llegara. De acuerdo con su plan, ambos se encontraron en King Soopers y luego irían a la casa de Eric a hacer los últimos preparativos. A lo largo de la mañana, se reportaron múltiples avistamientos de los dos. Estos son solo algunos de los testimonios más consistentes entre la gran cantidad de reportes disponibles. A las 6:15, Justin Kem, compañero de fútbol de Eric, aseguró haber visto a Dylan conversando con Nate Dykeman en la entrada de la clase de bolos. Minutos después, Jessica Rosecrans confirmó haberse encontrado con Eric. A las 7:30 de la mañana, Sarah Leary, una amiga de Eric, mencionó verlo en el estacionamiento de la escuela. Los dos caminaron juntos hasta la entrada, y durante el encuentro, notó que Eric no llevaba su mochila negra, la cual siempre solía cargar. Alrededor de las 8:30, Kenneth Tubbs, el empleado de una gasolinera, vendió 2 tanques de propano a un joven que describió como delgado y de cabello rubio. Más tarde, al ver fotografías de los sospechosos, Kenneth Tubbs identificó a Dylan Klebold como el comprador. A las 9:12 de la mañana, Eric compró tanques de propano en una gasolinera de Texaco. Esta compra sería captada por los videos de seguridad. Luego, grabarían el último basement tape y se dirigieron a colocar las bombas de distracción. Una vez puestas, se fueron a la escuela Columbine a colocar las bombas en la cafetería. Minutos más tarde, al ver que las bombas no explotaron, darían inicio a la masacre.